Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. ¿Sabían ustedes que cuando alguien no tiene la verdad, pero intenta refutar al que sí tiene la verdad, lo único que hace es poner en evidencia sus propios errores y contradicciones? Veamos el siguiente video. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces la palabra, el verbo era Dios, pero eso no quiere decir que el verbo es el Padre. Si el verbo era Dios y no es el Padre, entonces, ¿qué clase de Dios era el verbo? Era otro Dios para él. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza de todo varón. Pero estas personas, estos pastores de esta doctrina, ellos luchan por presentar a Cristo como la cabeza y como lo último, ¿no? Aquí lo acabamos de escuchar cometiendo un error gravísimo. Dice que nosotros somos los que luchamos por poner a Cristo como la cabeza y por ponerlo como lo último. En primer lugar, nosotros a Cristo sí lo ponemos como el primero y como el último. ¿Por qué? Porque así mismo se presentó el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Ahora, ¿por qué nosotros ponemos a Jesucristo como la cabeza? Porque la Biblia lo presenta como la cabeza de todo principado y potestad en Colosenses capítulo 2, versículo 10, donde dice que en Cristo estamos completos porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Así que no somos nosotros los que estamos luchando por ponerlo como la cabeza. Es la Biblia la que pone a Cristo como la cabeza de todo principado y potestad. Y yo creo que aquí mi amigo va a tener que decir que Colosenses 2:10 también está adulterado. Ahora, quizá usted se pregunte, entonces, ¿por qué Primera de Corintios 11:3 dice que Dios es la cabeza de Cristo? Pues sencillo. La Biblia presenta al Señor Jesús como Dios y como hombre. En ese texto está presentando a Jesús como hombre y por eso dice que Dios es la cabeza de Cristo, porque Cristo en su condición humana tiene una cabeza que es Dios, su divinidad. El Padre que mora en él es la cabeza. Pero cuando presenta la Biblia a Jesús en su divinidad como Dios, pues la Biblia dice que el Señor Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad, porque Él en su divinidad es Dios y como Dios el Señor Jesús es la cabeza. Así que el problema de mi amigo es que él solamente ve a Jesús como una criatura, como un simple ser humano, y por eso es que no entiende el contexto bíblico y toma los versículos, los saca de contexto para cometer estos graves errores. Sigámoslo escuchando. Juan 1:1. Ese pasaje es muy bueno tenerlo en cuenta porque si usted, estimado cristiano, logra entender que el verbo es la palabra del Padre, entonces si usted logra entender eso, vamos a mirar claramente las Escrituras, no vamos a tener problema con esa interpretación. Bueno, aquí él comienza diciendo que si todos logramos entender que el verbo es la palabra, entonces no vamos a tener ningún problema. Por supuesto que el verbo es la palabra, pero lo que debemos tener en cuenta es que la Biblia dice que esa palabra que estaba con Dios no era otra partecita de Dios ni otra persona divina. Esa palabra era Dios. Así lo dice la Biblia y mi amigo tiene que buscar 1000 maneras para tratar de anular donde el texto dice que el verbo era Dios. Escúchelo usted mismo. Y vamos a mirar en Juan 1:1 el texto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, era parte de Dios. Entonces la palabra, el verbo era Dios, pero eso no quiere decir que el verbo es el Padre. Entonces aquí lo tenemos cometiendo graves errores. Lee el texto donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él inmediatamente dice, el verbo era parte de Dios.
No, el versículo no está diciendo que el verbo era una parte de Dios. Está diciendo el verbo era Dios, pero a él le cuesta aceptar que el verbo era Dios como lo dice la Biblia, porque ese mismo texto le derriba todo el dogma de el verbo creado que él se inventó, porque él en otros videos todos lo vimos diciendo que el verbo era creado, pero aquí el texto él mismo lo está leyendo donde dice que el verbo era Dios, a no ser que sea un Dios creado, pero eso no tiene sentido. Así que ya lo tenemos aquí negando la escritura. Cuando la escritura dice que el verbo era Dios, él dice que no era Dios, que era parte de Dios. Y también dice que cuando la Biblia dice que el verbo era Dios, que eso no significa que el verbo sea el Padre. Escuchámoslo nuevamente. Entonces la palabra, el verbo era Dios, pero eso no quiere decir que el verbo es el Padre. Para mi amigo el verbo era otro Dios, porque siendo Dios y no es el Padre, pues ya es otro Dios creado, según mi amigo dualista, porque ya lo tenemos aquí en el dualismo, creyendo en un Dios que es el creador y otro Dios que es el verbo creado. Fíjense, lo que hacen ellos por intentar refutar la verdad es demostrar sus graves errores y contradicciones. Sigamos escuchando. Entonces, vamos a mirar qué dice ese mismo texto, San Juan 1:1, en la Biblia K2 israelita. Vamos a hacer una comparación. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh. O sea, la palabra estaba ahí en él, Yahweh, y la palabra era Yahweh. Entonces fíjese que en la Biblia K2 israelita está mucho más claro y lo refuta totalmente a mi amigo, porque en la K2 israelita dice que la palabra era Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? Pues el Padre. Y yo le pregunto aquí a mi amigo, ¿cuántos Yahwehs presenta la Biblia? Por supuesto que presenta uno. Un solo Dios Yahweh, que es el Padre, y la Biblia dice que la palabra era Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? Pues el Padre. Y él dice que no era el Padre cuando la misma K2 israelita le dice que ese verbo, que es la palabra, era el mismo Yahweh. Aquí nos está ayudando a entender esta Biblia hebraica que el verbo no es el Padre. Entonces, por eso es que nosotros no estamos en el modalismo, porque el modalismo sí dice, no, es que Dios el Padre vino y se encarnó, porque Él es el verbo. No, lo que se encarnó fue la palabra. Ahí lo tenemos diciendo que no fue Yahweh el que se manifestó en carne, que fue la palabra, pero él mismo acabó de leer en la Biblia K2, donde dice, y la palabra era Yahweh. Entonces, ¿cuál fue la palabra que se hizo carne? ¿Acaso no dice que esa palabra era Yahweh y que esa palabra se hizo carne? Así que él mismo lee la Biblia y lee la misma Biblia K2 israelita, donde declara que ese verbo era Yahweh y que ese verbo, esa palabra que era Yahweh, fue la que se hizo carne. Así que, queridos amigos y hermanos, una vez más ponemos en evidencia aquí a mi amigo dualista, tratando de refutar la verdad, pero siempre que abre sus labios es para mostrar inconsistencias, es para mostrar errores y contradicciones. Por eso le decimos a mi amigo en el temor del Señor que acepte la verdad, que deje tanto resentimiento en contra de la unicidad de Dios, que es la verdad, y renuncie a ese dogma que él está predicando, que rebaja al Señor Jesucristo al punto de presentarlo como un simple ser creado, como una criatura. Errores que solamente a él se le ocurre, pero que no tienen ningún sustento bíblico. Él adora a una criatura y critica a los que adoramos al Creador y dueño de todas las cosas. Reflexiona en esto y que Dios te bendiga mucho.